La colonización francesa de Argelia es un periodo muy oscuro de la historia. Con los años, usaron métodos más brutales y perturbadores para mantener el control. Tan perturbadores, de hecho, que las fotografías tomadas en ese momento se consideran algunas de las más horribles de la historia. En el video de hoy, veremos los horrores del dominio colonial francés en Argelia y los crímenes retorcidos cometidos para mantener su inquietante control sobre el país. Quizás sea útil comenzar con una breve introducción a la invasión y ocupación de Argelia por parte de Francia en 1830. Argelia fue durante mucho tiempo base de los piratas de Berbería, piratas musulmanes que atacaban barcos europeos y practicaban la esclavitud en el norte de África. Antes de la colonización francesa, Argelia formaba parte del Imperio Otomano como una provincia semi-independiente conocida como el Regencia de Argel. Era gobernada por A.D., un funcionario designado que supervisaba el funcionamiento diario de Argel con gran autonomía. La riqueza regional se debía a la agricultura y los pagos de los piratas berberiscos. Los genízaros, soldados de élite otomanos, tenían una posición fuerte en Argel, pero a inicios del siglo XIX su poder estaba en declive. Tras ser despojados con el tiempo, la piratería fue frenada por el poder naval británico, lo que privó a la región de mucho de su financiamiento. En 1827 Francia debía millones de francos a comerciantes argelinos por el grano suministrado durante las guerras napoleónicas. Las tensiones por el pago de la deuda crecieron y llegaron a un punto crítico cuando el diplomático francés Pierre de Val y de Hussein se reunieron para tratar el tema. La reunión rápidamente degeneró en un intercambio de insultos después de que de Val se negara a dar garantías sobre el pago, terminando finalmente con el Dey golpeando a de Val 3 veces con su matamoscas. Francia respondió al insulto bloqueando Argel con su flota, debilitando más la región. Francia también estaba ansiosa por reconstruirse en el escenario mundial después de la derrota durante las guerras napoleónicas, y tenían la mira puesta en tomar Argel para sí mismos. En junio de 1830, Francia lanzó una gran expedición militar contra Argel. Se enviaron alrededor de 34.000 tropas y después de solo unas semanas lograron derrotar a las fuerzas otomanas. El Dey capituló y los genízaros se retiraron, cediendo el control de Argel a los franceses. Los franceses siguieron capturando las principales ciudades costeras en los meses y años posteriores. Los intentos de someter a los argelinos fueron a menudo sangrientos, como la masacre de Alaufia en 1932. En esta masacre, la tribu alaufía casi fue aniquilada. En una sola incursión nocturna, la caballería francesa arrasó el pueblo, matando a cualquiera, sin importar sexo, edad o el peligro que representara. Algunos fueron asesinados dormidos. Luego, los cuerpos fueron mutilados y los jinetes regresaron a Argel con las cabezas de sus víctimas en las lanzas. A medida que los franceses avanzaban, enfrentaban mayor oposición. Desde 1835, las tribus árabes y bereberes se unieron bajo el emir Abdul Qada para expulsar a los franceses. Al final ganaron los franceses. Durante otros 12 años, las fuerzas del emir libraron una guerra de guerrillas contra los franceses, pero los franceses respondieron con tácticas de tierra arrasada. Destruían pueblos enteros, sospechosos de apoyar al emir, y masacraban a civiles que se creía que los abastecían. Una de las tácticas más perturbadoras utilizadas por los franceses era conocida como el onfomat. En la resistencia argelina, combatientes tribales atacaban a colonos o funcionarios franceses y luego se refugiaban en redes de cuevas. Estas cuevas solían ser su único refugio tras la destrucción de sus aldeas por las campañas francesas de tierra arrasada. Cuando se descubrían estos escondites, los soldados franceses encendían enormes hogueras en las entradas de las cuevas, cortando el suministro de oxígeno y llenando el túnel de humo sofocante. Familias completas quedaban atrapadas. Aunque el objetivo era eliminar a los combatientes de la resistencia, las mujeres y niños solían sufrir más. En 1945, esta táctica alcanzó su expresión más horrenda en la masacre de Dara. En esta masacre, hasta 1.200 miembros de la tribu Uledria murieron después de que tropas francesas mantuvieran una hoguera encendida en la cueva toda la noche.
El relato de un soldado sobre la masacre es el siguiente. En la entrada de la cueva yacían bueyes, burros y ovejas. Su instinto los llevó a la entrada de la cueva para respirar el aire ausente adentro. Entre estos animales, apilados debajo de ellos, había mujeres y niños. Las cuevas son inmensas. Ayer se contaron 760 cadáveres. 40 pudieron sobrevivir. Para 1847, los franceses tenían el control total, habiendo capturado y exiliado al emir, y pudieron pacificar gran parte de la resistencia tribal. Con el control militar establecido, la colonización de Argelia pudo comenzar. Las mejores y más grandes extensiones de tierra fértil fueron confiscadas a las tribus argelinas y redistribuidas a los colonos europeos, principalmente franceses, aunque también italianos, españoles y malteses. Los argelinos debieron habitar tierras más pobres y menos productivas. Hubo hambrunas recurrentes, sobre todo entre 1866 y 1868. Durante sequías y plagas de langostas, Francia dio prioridad a alimentar a colonos europeos y su ejército. El resultado fue la muerte de alrededor de 80.000 argelinos, aproximadamente una cuarta parte de la población indígena total. Un testigo describió haber visto cadáveres en los caminos y en las zanjas, con aquellos que aún se aferraban a la vida convulsionando en el suelo. La vida para los argelinos no mejoraría mucho. Durante el dominio francés hubo altos impuestos, trabajo forzado y discriminación legal. El decreto Crémier de 1870 dio ciudadanía francesa a los judíos argelinos, pero no a los árabes musulmanes ni a los bereberes. Ellos debían seguir siendo súbditos, no ciudadanos, según la ley racial. La falta de protección legal permitió el castigo colectivo, el trabajo forzado y la justicia sumaria. Los franceses no solo buscaban controlar la tierra argelina, sino también remodelar su identidad. Las escuelas islámicas fueron cerradas y reemplazadas por escuelas laicas. El idioma árabe fue marginado en la administración y la educación. Los funcionarios franceses defendieron su misión civilizadora, asegurando que traían progreso y modernidad. Pero para la mayoría de los argelinos, la colonización significó humillación, despojo y borrado cultural. La sociedad argelina estaba profundamente dividida entre colonizadores y ciudadanos y súbditos colonizados, europeos y musulmanes. Incluso los argelinos, que adoptaban el estilo de vida francés, seguían siendo tratados como súbditos y sufrían discriminación pese a sus intentos de asimilación. En 1871, tras la derrota francesa en la Guerra Franco-Prusiana, las tribus argelinas se rebelaron contra los franceses. Bajo el liderazgo del jeque Mokrani, los motines de argelinos en el ejército colonial derivaron en ataques a los franceses. Más de 10.000 argelinos lanzaron ataques y asaltos al azar. Pero cuando Francia respondió militarmente, la revuelta terminó rápido. Para los responsables, la respuesta de Francia sería brutal. Decenas de miles de argelinos fueron ejecutados sumariamente. Se incendiaron aldeas y confiscaron más tierras como castigo. Más de 20.000 hectáreas fueron confiscadas y entregadas a nuevos colonos. Cientos de rebeldes fueron deportados a campos de trabajos forzados. Estos campos eran insalubres y llenos de enfermedades. La represión de 1871 sofocó la resistencia y aceleró la colonización de Argelia por décadas. A inicios del siglo XX, el nacionalismo argelino empezó a hacer una campaña más unificada. Algunos argelinos educados comenzaron a solicitar reformas en vez de una revolución violenta. Querían igualdad con los franceses y conservar su identidad islámica. Estos grupos no pedían independencia, pero empezaron a ver a Argelia como una comunidad separada dentro del Imperio francés. Durante la Primera Guerra Mundial, alrededor de 170.000 argelinos lucharon por Francia y decenas de miles más trabajaron en fábricas francesas para el esfuerzo bélico. Estos soldados volvieron a casa expuestos a nuevas ideas políticas y al sentimiento de traición. Ellos estaban dispuestos a sacrificarlo todo por Francia, pero no fueron recompensados. Esta generación sentó las bases para el nacionalismo organizado. Al mismo tiempo, los jóvenes argelinos emergieron como fuerza de cambio. Argelinos educados en Europa impulsaron la independencia total de Francia.
Pero en 1940, con la caída de Francia ante la Alemania nazi, hubo más cambios en Argelia. El gobierno de Vichy, colaborador nazi, impuso restricciones a los judíos argelinos, revocando su estatus y volviéndolos súbditos. Argelia pasó a ser un estado policial con jerarquía racial más marcada. Argelia fue liberada del dominio de Vichy en 1942 por los aliados, y Argel se convirtió en la capital de la Francia libre. Alrededor de 130.000 argelinos llegarían a servir en el ejército de la Francia libre, luchando en Túnez, Italia y en la liberación de Francia y hasta Alemania. Constituían la mayor parte de las tropas coloniales que luchaban por Francia y creían que su sacrificio de alrededor de 30.000 hombres significaría algo después de la guerra. Pero estaban equivocados. Tras la guerra, las leyes discriminatorias siguieron y los musulmanes continuaron siendo tratados como súbditos. El 8 de mayo de 1945, cuando Alemania se rindió, miles de nacionalistas argelinos marcharon en Satif. Eran protestas pacíficas para exigir independencia. No está claro quién abrió fuego primero, si fueron los manifestantes o la policía francesa, pero ambos bandos sufrieron bajas en el caos. La noticia de la violencia llevó a que los argelinos atacaran a los colonos franceses, con 90 de ellos asesinados a machetazos por multitudes armadas con herramientas agrícolas. Y la respuesta francesa fue masiva. Se enviaron tropas francesas, fuerzas coloniales marroquíes y senegalesas, junto con la Legión extranjera francesa. Cualquier aldea o comunidad que participara era sometida a ejecuciones sumarias de sus residentes. La Fuerza Aérea Francesa realizó bombardeos sobre pueblos y aldeas de difícil acceso, lanzando 41 toneladas de explosivos en solo unos días. Incluso los colonos participaron en justicia por mano propia, linchando a prisioneros argelinos que sacaban de las cárceles. Milicias de colonos, apoyadas por autoridades francesas, fueron enviadas a asesinar nacionalistas argelinos. Las cifras de argelinos asesinados varían mucho. Algunos creen que es alrededor de 6.000. Sin embargo, el gobierno argelino tiene la cifra en más de 45.000. El mensaje era claro: Francia no iba a renunciar fácilmente a su control colonial sobre Argelia. En 1954, Argelia estaba al borde de la guerra. El país fue moldeado por una gran desigualdad a favor de la minoría colonizadora. Las elecciones estaban manipuladas a favor de la minoría colonizadora. El 90% de los argelinos eran analfabetas y tenían menos del 10% de la tierra. La mortalidad infantil entre los musulmanes era el doble que la de los europeos, ya que muchos tenían poco o ningún acceso a atención médica. El 1 de noviembre de 1954, un pequeño grupo de nacionalistas lanzó una serie de ataques en toda Argelia. Se llamaban a sí mismos el Frente de Liberación Nacional o el Frente de Liberación Nacional. Su declaración de guerra citaba la masacre de Sétif, la miseria económica y la desigualdad racial. Veían esto como prueba de que solo una revolución violenta traería verdadera libertad. Esto dio inicio a la Guerra de Independencia de Argelia, uno de los conflictos más sangrientos y perturbadores del siglo XX. El Frente de Liberación Nacional libró la guerra desde las sombras, lanzando emboscadas a patrullas francesas. Realizaron atentados contra la infraestructura colonial y asesinaron a colaboradores argelinos pro-franceses. El Frente de Liberación Nacional veía a los civiles como objetivos válidos, un intento de desalentar cualquier vínculo entre el pueblo argelino y los franceses. Como puedes imaginar, esto provocó represalias francesas. Francia envió cientos de miles de tropas a Argelia, alcanzando un máximo de más de 40.000 soldados. Para 1957, en el campo, comunidades enteras fueron trasladadas a campos de reclutamiento para cortar el apoyo a los rebeldes. Más de 2 millones de personas fueron reubicadas de esta manera. Las aldeas fueron destruidas con topadoras y la gente obligada a vivir tras cercas de alambre de púas vigiladas por el ejército francés. Se estima que alrededor de 20.000 argelinos murieron en estos campos, y de los que murieron, un tercio eran bebés de menos de un año de edad. Las condiciones eran brutales: chozas improvisadas, poca comida y agua, y enfermedades sin atención médica. Quizás lo peor era que estos campos estaban controlados por el ejército,
sometiendo a las personas a detención y tortura por cualquier sospecha de apoyar al Frente de Liberación Nacional. Fueron llevados de los campos a centros de detención secretos, donde enfrentaron torturas extremas. Los franceses emplearon todo tipo de torturas para obtener la información que buscaban, pero uno de los métodos más infames era la electrocución. Un generador de manivela, conocido como Yurian, se conectaba a electrodos que se sujetaban a los genitales, las orejas o la lengua. Las víctimas sufrían descargas eléctricas mientras los interrogadores pedían nombres de miembros o colaboradores del Frente de Liberación Nacional. El submarino también era común. Los prisioneros eran atados mientras se les forzaba agua en los pulmones, simulando el ahogamiento. En otros casos, sus cabezas eran sumergidas en tinas hasta casi morir. Luego los reanimaban y los sumergían de nuevo. Se utilizó violencia sexual extrema contra las mujeres no solo como una forma de tortura, sino también como una manera de humillar. A muchas les introdujeron objetos y gran parte del abuso se realizó a la vista de sus familias. Los hombres también fueron sometidos a agresiones sexuales, a menudo con bastones y botellas. Yamila Bupacha, militante del Frente de Liberación Nacional, acusada de intento de atentado con bomba, fue una sobreviviente notable de esta tortura. Durante su interrogatorio, fue torturada repetidamente de varias maneras. Fue electrocutada con electrodos sujetos a su rostro, pezones y genitales. Le hicieron asfixia simulada con agua y le apagaron cigarrillos en la piel. Todo fue para quebrarla y que denunciara al Frente de Liberación Nacional, pero permaneció firme en su causa. La tortura terminó cuando le metieron una botella de cerveza vacía en sus partes íntimas, dejándola inconsciente en un charco de sangre. El liderazgo militar francés respaldó, enseñó y hasta celebró estos tipos de tortura. Esto alcanzaría su punto culminante en la batalla de Argel. La ciudad fue puesta bajo el mando del general Jacques Massou y sus paracaidistas de élite. Su objetivo era aplastar al Frente de Liberación Nacional por cualquier medio. Paracaidistas franceses secuestraron a miles de presuntos miembros y simpatizantes del Frente de Liberación Nacional, muchos de los cuales nunca reaparecieron. Los métodos de tortura habituales se usaron como principal forma de obtener información. Centros de interrogatorio surgieron en diferentes lugares de Argel. Departamentos, villas e incluso estadios deportivos fueron convertidos en cámaras secretas de tortura. Tras 8 años de conflicto, la Guerra de Independencia de Argelia terminó en 1962. Se calcula que 1,5 millones de argelinos murieron en la guerra. Al reconocer la inutilidad de continuar con la ocupación, el presidente francés Charles de Gaulle inició negociaciones con el Frente de Liberación Nacional. El acuerdo se alcanzó el 18 de marzo de 1962. Estableció un alto al fuego, reconoció el derecho de Argelia a la autodeterminación y la retirada de las fuerzas francesas. Aunque hubo incidentes, el Frente de Liberación Nacional masacró a los auxiliares argelinos que colaboraron con los franceses tras la independencia. Muchos huyeron a Francia, pero hasta 30.000 fueron asesinados en represalia después de la guerra, junto con sus familias y sus hijos. No fue sino hasta décadas después que Francia reconoció públicamente su responsabilidad y papel en la tortura sistemática. En entrevistas y memorias, exoficiales admitieron que la tortura fue sistemática, sancionada por el Estado y generalizada. Los soldados admitieron su papel y cómo esos actos, entre comillas, les hicieron perder parte de sí. En 2017, Emmanuel Macron reconoció el uso de tortura por el Estado francés en la guerra, pero no pidió disculpas. En 2021, Macron sí se disculpó por el abandono de Francia a los auxiliares que fueron masacrados después de su retirada. Los horrores del colonialismo francés en Argelia incluyeron cuevas ahumadas y tortura sistemática. El terror era una herramienta para mantener el control y someter al pueblo de Argelia.